¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía, entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y lo hacemos hoy con uno de los asuntos más importantes, más en candelero. Estoy convencido de que cualquiera de ustedes que nos están viendo o nos están escuchando hasta ahora habrán asistido o protagonizado en los últimos días alguna conversación que tiene que ver con los precios de la vivienda. Con ánimo de lucro. La economía española va como un cohete. La economía española va como una moto. Keynes está más vivo que nunca. Con Luis Fernando Quintero. Bueno, quizá porque Sánchez considera y hace posible que Keynes esté más vivo que nunca, es uno de los motivos, de las razones detrás de la escalada de precios que sufrimos en España. Y me dirán ustedes, ya, pero es que la vivienda está muy cara en todo el mundo. Cuando vayas a la ciudad que vayas, los precios de la vivienda están subiendo. Y es evidente por un motivo fundamental. Un motivo fundamental que tiene que ver con el fenómeno propio de la inflación. La inflación es un fenómeno monetario que consiste en la emisión de moneda. Si no se emitiera moneda, si los bancos centrales no tuvieran capacidad de darle al botoncito de hacer dinero, estos procesos inflacionarios, tal y como los conocemos, no se producirían como se producen hoy en día. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que los bancos centrales, las autoridades monetarias de cada zona monetaria, pueden darle a un botoncito, empezar a generar moneda, crear moneda y a distribuirla por el mercado. Los famosos quantitative easing que hizo el Banco Central Europeo y esas bajadas de tipos de interés para alimentar el negocio del crédito. Cada vez más gente acude a endeudarse a precios más baratos y esto es lo que arranca, digamos, ese ciclo, ese motor de creación de moneda. Esta creación de moneda lo que hace es devaluar cada una de esas unidades monetarias. El problema es que no es un proceso automático, constante o lineal, sino que es un proceso que se va catalizando, digamos, de diferentes maneras o por diferentes motivos. Esta guerra de Irán es uno de los motivos por los que estamos viendo florecer más inflación con esa subida importante de los precios del crudo. Pero, como contamos en este programa en muchas ocasiones, como nos lo recuerda cada vez que tiene ocasión nuestro amigo, nuestro analista Gustavo Martínez, el problema es que durante 10 años hemos estado dándole a la máquina de hacer billetes tanto en Estados Unidos como en la zona euro. Los famosos, como les decía, quantitative easing, esos tipos de interés en cero o en negativo, han sido un experimento monetario que ha llenado de liquidez, llenado de moneda la zona euro, y ese llenado de moneda en la anterior crisis inflacionaria que vivimos en 2023 no se drenó suficiente. Conclusión, bueno, pues que los procesos inflacionarios continúan en toda el área monetaria, en toda la zona euro. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues que tenemos unos problemas propios y son muy importantes para esta crisis de vivienda, y es que en España tenemos un gobierno que se ha empeñado en tomar decisiones de intervención sobre el mercado de la vivienda en múltiples direcciones, pero todas ellas con un mismo destino: restringir la oferta. Tenemos un gobierno que ha operado constantemente en la restricción de la oferta. ¿Y cómo ha operado en la restricción de la oferta? Pues si nos vamos al negocio del alquiler, pues regulando el tema del alquiler vacacional, del alquiler por temporada, y además haciendo que el alquiler habitual tenga unas dificultades enormes para poder ponerse en marcha. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha atacado los derechos de propiedad de todos aquellos propietarios que quieren poner una vivienda en alquiler. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha introducido elementos distorsionadores, como el decreto antidesahucios. Resulta que si yo tengo un inquilino y no me paga y me deja de pagar y yo le quiero echar, no le voy a poder echar. ¿Por qué? Bueno, pues porque se declarará vulnerable y entonces la ley le ampara a él y no a mí, que soy el propietario de la vivienda. Este tipo de dinámicas han expulsado mucha vivienda del mercado y además la administración, lejos de corregir ese problema, el gobierno lo que ha hecho ha sido endurecerlo. ¿Y cómo lo ha endurecido? Bueno, pues con la famosa ley de vivienda, que establece zonas tensionadas en las distintas ciudades en las que, dependiendo del propietario, no va a poder subir el precio hasta los límites en los que el propietario estime que quiere subir el precio. El precio de una vivienda en alquiler lo debería marcar el propietario de esa vivienda en alquiler y decidir qué precio le pone. Si lo pone muy caro,
para la vivienda que es, en el mercado en el que está, pues no encontrará a nadie que quiera alquilarlo y tendrá que ir bajándolo hasta que llegue un momento en el que haya candidatos que quieran alquilarle la vivienda. De igual manera lo puede alquilar por debajo del precio de mercado si se lo quiere alquilar a alguien de confianza, a quien le da, digamos, esa posibilidad. Oye, yo te lo alquilo más barato de lo que se alquila, pero para que tú no me des problemas, y si se te rompe algo en la casa lo cambias tú y ya está. Esta libertad hoy no es tal. Hoy no existe esa libertad por parte del propietario para poder alquilar la casa a gusto del que quiera. Y eso lo que ha hecho, unido a la vulneración que tiene el propietario si alguien decide dejar de pagar el alquiler o si alguien decide ocupar esa vivienda, ha hecho que desaparezca mucha vivienda en propiedad para poder ser alquilada en nuestro país. Y mucha de esa vivienda que antes se alquilaba de una manera tradicional ahora ha buscado otro tipo de alquileres, como el de otro tipo de modalidades, como la modalidad de temporada o la modalidad de alquiler turístico. ¿Por qué? Bueno, pues porque escapan precisamente a las externalidades negativas para la propiedad que tienen las otras leyes, las que sí que afectan a los alquileres normales. Ciudad en la que más intensamente se han puesto en marcha estas medidas, Barcelona. Ciudad en la que sufre la mayor presión por vivienda para el alquiler de España, con más de 400 candidatos para cada piso en alquiler, Barcelona. Para que se hagan ustedes una idea, la media en Madrid, y es muy alta, supera los 120, 130 personas interesadas por piso en alquiler. En Barcelona está por encima de los 400, para que se hagan, insisto, una idea. La caída de vivienda en alquiler ha sido brusca, ha sido estrepitosa en Barcelona durante los últimos años. Y el problema existe de una manera más vehemente precisamente en Barcelona, donde alquilar una vivienda es casi misión imposible, sobre todo para aquellas personas para las que está diseñado el mercado del alquiler, para aquellas personas que no se pueden comprar una vivienda porque no tienen los ahorros necesarios, para personas que están de manera estacional en una ciudad como Barcelona por cuestiones de trabajo y no quieren comprarse una vivienda en ese caso, y para familias que por no poder comprar una vivienda tienen que optar al alquiler. También para los deciles más bajos de renta en España es para lo que está puesto el alquiler. Bueno, pues bien, toda la normativa que tenemos en España, casuística específica española, hacen que ese acceso al alquiler de vivienda en España sea especialmente complicado, más complicado de lo que resulta en otros países. Pero es que si nos vamos a la venta, el problema persiste. Y en ambos casos persiste, entre otras cosas, porque en España hay una normativa muy poco amigable con el promotor inmobiliario que quiere poner en marcha una promoción inmobiliaria. El suelo es propiedad del Estado, con lo cual si el Estado no saca suelo libre para poder construir, es muy difícil que se construya. Pero es que una vez que salen con cuentagotas esas pastillas de terreno para poder hacer promociones inmobiliarias, las condiciones que se le pone al promotor son leoninas. Y el promotor lo que está haciendo es jugándose su dinero, jugándose su reputación, jugándose sus ahorros, jugándose sus negocios, su futuro, poniendo en marcha una promoción inmobiliaria en la que antes de poner la primera piedra ya estás pagando un 25% de impuestos, o un 30% en algunos casos. Y luego además, para que la mayor parte de esa promoción la tengas que construir como te dice el ayuntamiento de turno, tengas que pagar un montón de tasas para que te den las licencias de habitabilidad, y además tienes que destinar un porcentaje enorme de esa promoción que has hecho a vivienda pública o asequible o con algún tipo de protección, con lo cual con esa parte de la vivienda, de la promoción que tú has hecho, no vas a ganar dinero. Te dejan muy poquito para poder ganar dinero con todo lo que te has jugado, ¿no? Y esto hace que en España, siendo un país donde cada vez hay menos oferta y cada vez hay más demanda de vivienda y el precio de la vivienda está disparada, no veamos auténticas carreras, auténticos codazos entre los promotores inmobiliarios para construir en España, porque se ha hecho complicadísimo, se ha hecho muy muy difícil poder promover en España vivienda. Entonces la pregunta está clara: ¿hasta cuándo va a durar esta espiral alcista de precios en el mercado de la vivienda? Pues no lo sabemos. Aquí vamos a tratar de responder a esa pregunta. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora entra en juego un elemento adicional. El elemento adicional que entra ahora mismo en juego se llaman tipos de interés. Como la inflación está al alza por culpa, supuestamente y únicamente, de la guerra de Irán, nosotros decimos
con la guerra de Irán como catalizador del problema monetario que teníamos de exceso monetario en la zona euro, en cualquiera de los casos, esa tensión alcista de los precios va a hacer que los bancos centrales cambien esa forma que tenían de ver la situación actual. Y entonces ahora piensen si deciden seguir con sus planes iniciales a principios de año, que era el de seguir bajando los tipos de interés de referencia, o si por el contrario los mantendrán e incluso se plantean subidas en los próximos meses si la inflación continúa tirando al alza de los precios. Si suben los tipos de interés, ¿qué es lo que va a pasar con los tipos de interés de referencia de los bancos para conceder hipotecas? Pues que irán subiendo, con lo cual a los precios ya desorbitados de la vivienda sumamos dificultades en el acceso al crédito. Y eso puede secar el mercado. Y eso puede ser un catalizador de estabilización de precios, de bajada de precios, pero en cualquier caso no va a ser perenne, no va a ser constante, sino que va a generar un problema evidente y adicional de acceso a aquellas personas que quieran comprarse una vivienda. De todo esto vamos a hablar, lo vamos a analizar con Susana Burgos en Tiempo de Tertulia, pero antes vamos a echar un vistazo al resto de noticias económicas del día, que son muchas, y vamos a empezar como siempre por la portada del Libre Mercado. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos con la portada del Libre Mercado. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues si te parece empezamos por la pieza de Diego Sánchez de la Cruz, en la que explica cómo Rusia se apoya en los impagos de Sánchez a las renovables para esquivar un litigio millonario por Crimea. Y es que los abogados de Moscú, como cuenta Diego, afirman que los tribunales de Estados Unidos no deben admitir demandas si no se aprueba que el Estado consintió el arbitraje. Y como dice Diego, en este sentido, está utilizando la estrategia que ha empleado el gobierno de España frente al convenio del CIADI, en el que, como sabemos, pues ha registrado y cosechado distintas derrotas judiciales por los impagos a las renovables. Una pieza muy importante en el día de hoy y que tiene mucho que ver con esa, iba a decir sana obsesión, pero bueno, desde luego agradecida, que tiene Diego Sánchez de la Cruz, conseguir toda la actualidad que tiene que ver con esos incumplimientos sistemáticos de España respecto a los laudos que va perdiendo por el cambio de legislación en las subvenciones a las energías renovables, que pilló con el pie cambiado a multitud de empresas que vinieron al calor del kilovatio solar en España y fotovoltaico y eólico, y que eso devino en pérdidas para estas compañías. Vamos a ver ahora otra información y tiene que ver con un éxito enorme de la película Torrente Presidente y de su director y autor y productor, que es Santiago Segura. Santiago Segura, quien, como informa Miguel Puga, ha cosechado en los últimos años un aplastante éxito en la taquilla cinematográfica de nuestro país. Y es que no hay ningún otro cineasta español que haya atraído tantos espectadores ni haya generado tanta recaudación en los últimos 30 años, 28 años en concreto. Es el periodo que analiza Puga. Porque, como detalla, desde el 98 hasta el día de hoy, Santiago Segura ha dirigido y protagonizado un total de 14 películas, y analizando la recaudación de esos años en los que ha sacado película, vemos, por ejemplo, como en el 98, que sacó la primera de Torrente, recaudó casi 11 millones de euros y tuvo 3 millones de espectadores. En el 2001, Torrente 2, más de 22 millones de euros. Torrente 3 en el 2005, más de 18 millones de euros fue lo que recaudó. En el 2011, con la cuarta entrega de Torrente, recaudó casi 20 millones de euros. Y así podemos seguir contando películas hasta el día de hoy, con 14 en total. Es un fenómeno de masas el señor Segura, aparte de un tipo muy listo que sabe ver cuáles son las películas que van a gustar más al público español, cosa que curiosamente el resto de directores no parecen tener especialmente claro, al menos en España. Pero vamos con más asuntos, también de Miguel Puga. ¿Salud o inflación? Los españoles fuman y beben menos, pero también comen menos fruta y menos verdura. Así es que ha hecho un análisis de los datos disponibles sobre consumo, y es cierto que se puede alegar, porque seguramente tenga cierta influencia, que la reducción de, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco y demás puede estar
propiciado por un cambio en los hábitos y un cambio en la cultura, que sabemos que en los últimos tiempos lo que se ha fomentado es sobre todo pues la búsqueda de una cultura más sana. Y sin embargo, lo que también explica Puga es que precisamente en los últimos años, al mismo tiempo que se produce este fenómeno, el consumo de fruta y verdura también se reduce. Y entonces aquí hay que encontrar cuáles son los factores que están detrás de este fenómeno. Y evidentemente lo cierto es que la subida de precios, dice, y pues es uno de los elementos que impacta directamente en esos hábitos de consumo en nuestro país. Vamos con la última de las informaciones que vamos a destacar hoy en Libre Mercado y que, digamos, nos da pie al programa de hoy. El precio de la vivienda supera los 3.000 euros por metro cuadrado en una fase claramente alcista. Sí, es un informe que publica en concreto el portal inmobiliario Fotocasa, en el que detalla cómo en marzo de este año el precio por metro cuadrado se ha situado de media en España en los 3.014 euros, lo cual supone un incremento bastante notable en los últimos tiempos. De hecho, es un récord histórico que supera incluso, como comentamos en esta pieza, los niveles que había antes de la crisis financiera en 2007. Y lo cierto es que esto entronca con otra información que publicamos hace unos días, y es que en los últimos 10 años el precio de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados se ha encarecido en más de 100.000 euros. Por tanto, vemos cómo el problema de la vivienda se sigue agravando, y se agrava además por las políticas erróneas que elabora e implementa en este sentido el Gobierno de España. Bueno, pues como de esto vamos a hablar luego con Susana Burgos y contigo también, nos vamos ahora al repaso del resto de noticias económicas del día. Y antes, como siempre, hagamos algunas recomendaciones. Primero, puedes invertir hoy en oro con la seguridad y la garantía de Prosegur. Compra oro real y tokenizado de forma online y con total transparencia. Todo el valor del oro físico con la liquidez de un activo digital. Lo más importante, bueno, pues que en orolibertad.com puedes invertir en oro digital de forma segura, respaldada por oro físico custodiado en bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Todo producto de inversión implica un riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bien, para aquellos autónomos y empresas que nos estén escuchando, mucha atención, presten mucha atención. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de muy poquito van ustedes a tener que cumplir con la famosa normativa Verifactu. Hacienda quiere ver todo lo que hacen ustedes en su empresa y esto van a tener que cumplir con ello. ¿Qué es lo mejor que podemos ofrecerle nosotros? Bueno, pues Comprana, el software de gestión con más de 40 años de experiencia, ha diseñado un producto extraordinario precisamente para autónomos y pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Bueno, pues porque convierte lo que es un engorro, lo que es la necesidad de cumplir con esta norma, que da transparencia constante de todas las facturas en tiempo real que tenemos con nuestros clientes o con nuestros proveedores, y lo hace de modo y manera que convierte algo tedioso en algo fantástico para el autónomo o la empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque este software nos permite de una manera fácil, intuitiva, rápida, llevar una contabilidad y una gestión de nuestras cuentas mucho más efectiva. Además es baratísimo, solo vale 19 euros al mes. Se puede probar gratis durante 30 días y si son ustedes oyentes de este programa, lo ven, les gusta, o oyentes de cualquier otro programa de Es Radio, pueden o de Libertad Digital, pueden aprovecharse de un descuento extraordinario del 10% entrando en pranalibertad.com e introduciendo el código LD10. Y vamos a ver ese repaso a noticias económicas del día. Empezamos por el Fondo Monetario Internacional, que está alertando de que el conflicto con Irán va a suponer precios más altos y menor crecimiento en todos los escenarios. Efectivamente, y en ese sentido, en un informe reciente, explica que una duración más breve de la guerra disparará los precios del petróleo y el gas hasta que los mercados se adapten, mientras que un conflicto dilatado en el tiempo mantendrá los precios energéticos en cotas elevadas, perjudicando más a los países más dependientes de importaciones de energía. Otra posible situación en la que las tensiones permanezcan durante un tiempo podría suponer una inflación complicada de controlar y también un riesgo geopolítico constante. Nos vamos con la deuda pública, que cierra 2025 en el 100,7% del PIB en términos absolutos. Sin embargo, que esta es la clave,
sigue creciendo. Es decir, el gobierno continúa endeudándonos, continúa gastando más de lo que ingresa. Efectivamente, según los datos publicados este martes por el Banco de España, la deuda de las administraciones públicas ha cerrado 2025 en el 100,7% del PIB, lo que supone un punto porcentual menos que la tasa anotada en 2024 y su nivel más bajo desde 2020. Sin embargo, en términos absolutos, el saldo de la deuda aumentó en más de 77.600 millones de euros en el cuarto trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior y se situó en los 1,69 billones de euros, lo que cual supone casi un 5% más que en ese periodo. Y a este respecto hay que destacar que precisamente aquí esta variación en los términos relativos de la deuda pública viene determinada también por ese maquillaje que se elabora, digamos, en el Producto Interior Bruto gracias al gasto público. Vamos ahora con Iberia y los sindicatos firman el acuerdo para un ERE voluntario para 996 personas, 996 empleados. En la primera reunión de la comisión negociadora, Iberia y los sindicatos han firmado el acuerdo para el ERE voluntario que la aerolínea planteó hace 2 semanas para 996 personas. Las condiciones de la compañía establecen un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones y con 35 días por año trabajado para los menores de 60 años, en las bajas incentivadas. En el caso de los equipos de tierra y pilotos, las prejubilaciones a partir de los 61 años contarán con el 80% del salario regulador. Y nos vamos con la última noticia del día, tiene que ver con la vivienda, o sea que también saldrá a colación en la tertulia que arrancaremos en un minuto. Casi la mitad de la vivienda en España supera los 46 años de antigüedad. Concretamente, según los datos del INE, el 43,2% tiene más de 46 años de antigüedad y un 30% necesita una reforma. Los pisos más antiguos, además, se concentran en las personas con menor renta. Así, el 20% de los hogares con menores ingresos es el grupo que más habita las casas construidas antes de los años 60. Esta situación también se da de forma inversa. Casi un 10% de las familias con mayores ingresos viven en las casas más nuevas, frente al 5,1% de las personas con menores ingresos. La mayoría de los hogares, lo cual es un 60%, no obstante, viven en casas construidas entre los 60 y los 2000. Nos vamos a ir enseguida a la tertulia, pero déjenme que les recuerde, pueden optimizar su empresa y cumplir con la normativa Verifactu con Prana, el software de gestión español con más de 40 años de experiencia que te va a ayudar a controlar tu facturación y contabilidad. Prana es el software de gestión más sencillo del mercado, desde solo 19 euros al mes. Pruébalo gratis 30 días y disfruta de un 10% de descuento adicional en todos los planes solo por ser oyente de radio. Visita pranalibertad.com e introduce el código LD10. Y además les tengo que decir que hoy, gracias a Libertad Digital y a Prosegur, invertir en oro físico tokenizado es sencillo, es fácil y es posible. En orolibertad.com puedes invertir en oro digital de forma segura, respaldado por oro físico custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Protege tu futuro con el valor refugio por excelencia. Visita ahora orolibertad.com y empieza hoy mismo. Hay que recordar que todo producto de inversión implica un riesgo y que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 12 y 32 minutos de la tarde, 11 y 32 en Canarias, tiempo de tertulia en Con Ánimo de Lucro, riguroso directo en el Radio Libre Mercado, también en YouTube para todos los que nos siguen, y me hace especial ilusión, tengo que decirlo así, poder saludar hoy a alguien a quien me encanta coincidir con ella cuando venimos los dos o vamos los dos al programa de Carmen Tomás, pero que hoy la puedo recibir en Con Ánimo de Lucro, que es Susana Burgos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, Luisfer, feliz. Un placer que te estrenes aquí en Con Ánimo de Lucro. Es verdad que con Carmen Tomás llevo viniendo 1000 años, a ti te escucho a esta casa llevas viniendo también. A esta casa en general muchísimo tiempo, pero a este programa que escucho y con mucha ilusión, porque cada día lo hacéis eso mejor. Me hace más ilusión a mí. Y claro, y sé que es un programa que está funcionando muy bien, que tenéis una audiencia fantástica y demás, pues nunca me habías traído, así que ya era hora, ¿no? Oye, yo feliz y además, a ver, Susana Burgos, sé que todos ustedes la conocen, pero para quien no la conozca, es periodista, consultora de comunicación y además lleva muchos años especializada en este ámbito tan concreto, el de la vivienda, que empezaba yo en el comentario inicial, Susana, diciendo que es
la comidilla de todas las conversaciones de Claro. café, de bar, de amiguetes, de reuniones familiares. La vivienda sale sí o sí. Yo ahora que mis reuniones son en el parque con los niños, por las tardes muchas veces, pues todos los padres están igual. Pero si es que no hay quien se compre una casa, pero ¿habéis visto cuánto han subido las de nuestro barrio? Etcétera, etcétera, etcétera. Y muchísima preocupación además, ¿verdad?, por esos alquileres que vencen ahora y que el casero, a sabiendas de que puede obtener una rentabilidad muy superior a la del inquilino todavía vigente, bueno, pues hay gente muy preocupada porque es que hay rentas que se están doblando literalmente, ¿eh? Y eso también hay que ver cómo se actúa, también está la ética de cada cual, ¿eh? Porque claro, prescindir de un inquilino para meter a otro que te pueda pagar más, le estás haciendo la Pascua a aquel, y luego estamos inflando una burbuja, no burbuja inmobiliaria, como la del año 2008, que sabes que estoy radicalmente en contra de esa tesis, que no sé quién alimenta por motivos interesados, pero sí hay una burbuja de precio, lógicamente, ¿no? Y los últimos datos que hemos conocido, estos que tenemos todavía recién salidos del horno, como quien dice, que la vivienda terminada, nueva y usada se haya encarecido un 14,3% en lo que llevamos de 2026. Es una barbaridad. Es terrible, es una barbaridad. Y si te vas al precio del metro cuadrado, Luis Fer, es que tenemos 4.000 euros o más de 4.000 euros en San Sebastián, en Madrid, en Barcelona, y luego en Palma de Mallorca prácticamente, porque son 3.439, en Bilbao lo mismo, subidas por encima del 20% en Santander, en Albacete, en Pontevedra. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, esto es un problema de las grandes ciudades, ¿no? No, es en toda España, lógicamente de manera proporcional, ¿no? Pero el esfuerzo que hay que hacer para acceder a una vivienda, del 60% en muchísimos casos, lo que hace es constatar que estamos ante un desafío colosal, un desafío socioeconómico de primerísimo nivel, al que parece que el gobierno no le quiere meter mano, porque claro, hay muchos impuestos en juego, ¿eh? Hay muchos impuestos en juego y casi te diría, me atrevería a decir, Susana, que buena parte del problema que tenemos por esta espiral de precios tiene que ver con cómo el gobierno le ha querido meter mano al problema de la vivienda. Aquí en Con Ánimo de Lucro siempre sabemos decir, por cierto, se me ha olvidado comentar o recordar que Rubén Folguera Ya se da por hecho está, porque siempre estoy por aquí. Hola, Rubén. Siempre está en la tertulia Rubén, siempre además con los datos. Ha publicado hoy una información sobre el último informe de Fotocasa, donde habla precisamente del precio medio del metro cuadrado en España. Pero estábamos diciendo que hoy queríamos tratar de dar respuesta, Susana, a una pregunta que todos tenemos en la cabeza, que es: ¿hasta cuándo va a durar esta escalada de precios? Y ¿qué puede suceder en el caso en el que los tipos de interés empiecen a subir? Porque aquí tenemos dos cuestiones principales y es el escenario que yo te quiero pintar. Corrígeme lo que quieras y lo vamos comentando tú también, Rubén. Claro, si tenemos un déficit de viviendas como el que tenemos, que algunos informes superan ya los 700.000 del Banco de España y hablan del millón de viviendas. Si no somos capaces de construir y de poner en circulación vivienda nueva por encima de las 80.000, 100.000 al año, quiere decir que el problema va a seguir creciendo. Vamos a regularizar ahora inmigrantes, son 500.000 de inmigrantes más o menos todos los años los que van llegando, más otro tanto de familias que se crean nuevas y que buscan vivienda, con lo cual hay una presión de demanda enorme sobre la vivienda y una respuesta del mercado muy insuficiente, con lo cual cualquiera que entienda, digo cualquiera que entienda porque el gobierno parece que esto no lo entienden, la ley de la oferta y la demanda, que no le mete mano. La ley de la oferta y la demanda, pues esto, nos guste o no, va a seguir creciendo. El precio, la tensión alcista de los precios tiene que continuar. ¿Qué problema tenemos? Bueno, pues que con este impasse de la guerra de Irán resulta que tenemos una inflación generalizada en todo el mundo, en la zona euro muy especialmente, en la zona norteamericana, la zona dólar también muy intensa, y esto va a hacer, que ya lo están advirtiendo los bancos centrales, ojo que donde dijimos que este año iba a ser un año de bajada de tipos de interés, esto se puede dar la vuelta y podemos empezar a subir tipos de interés. De hecho, que se lo digan a Trump, ¿verdad? Eso es. Que se cargó a Jerome Powell y bueno, pues eso, precipitación de los acontecimientos para bajar los tipos de interés, porque no le hacía caso y no bajaba los tipos. Y fíjate ahora de lo que estamos hablando, de posible subida a uno y otro lado del Atlántico. Es que el Euribor diario ya está rozando el 3%. Sí, señor. Está subiendo. Con lo cual,
¿Cómo lo ves tú? ¿Qué escenario pones? Y si crees que podemos tener un horizonte relativamente cercano en el que los precios empiecen a estabilizarse e incluso a reducirse. A ver, mientras la demanda esté tan altísima, la oferta sea la que es, y además se pongan palos en las ruedas, porque no es que no haya política de vivienda, es que hay una nefasta intervención por parte de una ministra que no le sirve ni siquiera a Sánchez, porque Sánchez, a quien escucha, es a la presidenta de SEPES, de la Sociedad Pública del Suelo, ¿verdad? Y con la ministra pues tiene muchos problemas, porque también ella se lleva bastante mal con Yolanda Díaz y con la parte morada del gobierno. Pero bueno, eso forma parte del politiqueo y de la intrahistoria. Lo que les interesa a los espectadores y a los oyentes, y lo que nos interesa a todos, es responder a esa pregunta: ¿hasta cuándo? Bueno, pues si no se hace nada, pues esto no se arregla. Ad eternum, efectivamente. ¿Y qué habría que hacer? Y antes mencionaba el tema de los impuestos. Mira, yo estuve calculando hace poco, en un artículo para el periódico en el que escribo, puedes decirlo, el impuesto, el debate, vale, bueno, pero estoy en una casa en la que también tiene un periódico magnífico. Somos amigos del debate. Bueno, pero yo soy muy respetuosa para estas cosas. Además, yo quiero que lean tus columnas, lean las columnas de Susana en el debate, son fantásticas. Y que lean también siempre Libre Mercado y Libertad Digital, como no puede ser de otra forma, porque lo leemos todos. Bueno, tenemos, Luis Fer, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que es el famoso ICIO, que eso es cuando se construye. Tenemos el IVA y el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compraventa. Tenemos, por supuesto, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, y el IRPF, que se aplica, que sufrimos los propietarios sobre la tenencia, ¿no? Cuando traspasamos el inmueble, tenemos la plusvalía. Si heredamos, el impuesto de sucesiones. Si haces el sumatorio, ¿sabes en términos de PIB qué representa eso? El 3,5%. Es una auténtica barbaridad. Hemos dado siempre el dato de que más o menos un tercio del precio final de la vivienda del PIB, 3,5 puntos del PIB se van impuestos relacionados con la vivienda. Wow. Es una auténtica barbaridad. Si realmente hubiera interés por parte del gobierno, se le ha llenado la boca en la tómbola esta de 183.000 viviendas, empezó anunciando, luego dijo la ministra, dijo Isabel Rodríguez que eran 100.000 y que había movilizado. ¿De dónde salen? El truco de la Sareb, ahora ya la Sareb la hemos convertido en otra cosa, que es la sociedad pública. Pusieron en marcha, mejor dicho, pero como española me siento involucrada, el 0,47, el 0,47, el teléfono este de la esperanza para darnos, no funciona el 0,47, podemos hacer la prueba, no funciona. En fin, todo es, el 0,47 viene por el artículo 47 de la Constitución, ¿no? Entonces, en medio de toda esta amalgama, nunca se ha hablado de bajar los impuestos de la vivienda, porque sería una medida absolutamente, con una relación causa-efecto absolutamente efectiva. Sería directa. Sería una medida cuyos efectos se notarían de una manera muy, muy clara. Y bueno, eso ni está ni se le espera. Si me pongo idealista, quiero pensar que como con la guerra de Irán, el gobierno se ha caído del guindo, y en ese paquete de 80 medidas que acaba de aprobar el Consejo de Ministros hay rebaja de impuestos al IVA de los carburantes, de la luz y del gas, pues a lo mejor el gobierno cree que se pueden bajar los impuestos. Oye, que nos lo ha demostrado con esa medida, en todo caso regresiva, porque claro, no tiene nada que ver con el discurso de la progresividad de los impuestos, porque quien más consume es el que más se beneficia, ¿no? Pero en todo caso, si vamos a la vivienda, si el gobierno de verdad se tomara esto en serio y hubiera una voluntad clara de bajar el precio de la vivienda, tocando los impuestos, no digo todos los impuestos de la vivienda, pero sí buena parte del castigo fiscal, pues eso se notaría. Y luego, hay medidas en las comunidades autónomas, que eso también hay que decirlo, que están funcionando. El cambio de uso de local comercial a vivienda, a residencial en la Comunidad de Madrid también es algo que anunció Ayuso hace unos meses y que ya está liberando es que ha sido muchísima como chasquear vivienda. Los dedos. Claro, porque eso se puede hacer de una manera muy rápida. Luego está, lógicamente, la ley líder de la Comunidad de Madrid, que es el gran planeamiento, que viene a lo mismo, a quitar trabas y a quitar palos en las ruedas para que se construya y para que los caseros pongan en los pisos
en el mercado, porque claro, lo que tenemos es todo lo contrario. Lo que tenemos es que con el miedo a la ocupación y con el tope, el intervencionismo, ¿no? El topar los precios, pues claro, a los caseros, si no les salen las cuentas y encima tienen miedo de que vengan los delincuentes que no respetan la propiedad privada y se queden con su casa, pues eso se queda como está, ¿no? O van al alquiler de temporada y al alquiler turístico, que es mucho más rentable, que tiene muchos inconvenientes para el casero, porque tienes que contratar una empresa que te limpie, tienes los destrozos, pero oye, no, pero si mañana tienes un problema, chasqueas los dedos de nuevo y te quitan al problema de la casa. Y no como en Barcelona, el alquiler de temporada ya ha superado con creces al alquiler, digamos, permanente o al alquiler tradicional. De larga duración, sí. Efectivamente. O sea, allí donde se han aplicado más regulaciones, se ve que esa sustitución sí que se produce. Sí, bueno, de hecho, hay muchas zonas en España donde no existe el alquiler tradicional. Solamente puedes alquilar en temporada. Zonas de costa, estoy pensando, por un caso además reciente que conozco, una familia que estuvo buscando casa en alquiler porque por trabajo se había mudado a la zona de Levante, y imposible de toda imposibilidad encontrar vivienda en alquiler. Tuvieron que ir a comprar una vivienda. Afortunadamente lo hicieron en un momento en el que fue ahora un par de años, entonces menos mal no había subido que tanto se lo podían permitir y que había y los tipos oferta. de interés estaban bien. Entonces, efectivamente, yo comparto contigo que si quieres apretar un botón y reducir los precios, directamente vas a impuestos y eso lo consigues. Pero una medida más permanente tendría que ver con una medida... A mí hay una cosa, Susana y Rubén, que siempre me llama la atención, y es verdad que algún oyente de los habituales dirá, joder, ya estás otra vez con la misma turra, pero es verdad. Si tenemos un país donde la demanda es creciente en materia de vivienda, donde los precios están disparados, y además esa demanda no tiene ningún viso de que vaya a caer, sino todo lo contrario. Si siguen viniendo inmigrantes y los jóvenes van cumpliendo años y se quieren emancipar, y pues claro, además, evidentemente... y ahí ya me da igual que sea demanda de vivienda en propiedad, demanda de vivienda en alquiler, porque la que se compra luego se termina alquilando. Entonces, digo, joder, en esta situación las promotoras inmobiliarias en residencial tendrían que estar dándose codazos en España de todo el mundo, acudiendo aquí a construir lo más grande. Me dice, joder, si tienen 1 millón de déficit de viviendas, no son capaces de construir más de 80, 90 mil, 100 mil viviendas al año, esto, aquí hace falta, ¿no? Pero no lo vemos. Vemos con cuentagotas, que llegan inversiones, pero... Y luego ahí vas tú al meollo del cogollo y dices, ¿y esto por qué es así? Y hablas con Colliers o hablas con otras consultoras, gente que lleva toda la vida en este negocio, y te dicen, ¿pero quién va a invertir? Claro. Si te juegas el dinero tuyo, tienes que pedir permisos, no te liberan suelo. Cuando consigues acceder a una parcela, el banco no te financia la compra del suelo. Te las tienes que financiar con alternativo al 16, 17 y 20% de interés. Luego te pones a construir y el código técnico de edificación te dice que, aunque no vivas en Groenlandia, tienes que construir como si vivieras en Groenlandia, con las mismas calidades y los mismos aislamientos y las mismas historias. Tienes que urbanizar la zona, porque claro, por parte del promotor tienes que urbanizar la zona. Y además, la mitad de la promoción tiene que ir a vivienda con algún tipo de protección, con lo cual a esa parte de la vivienda no le vas a sacar rendimiento. Y antes de empezar, el 25% en impuestos. Claro, es lo que te decían estos promotores, y lo que te dicen, y Susana, tú lo sabes porque hablas con ellos más que yo, es que si nos dejaran, haríamos mucha vivienda. Si nos dejaran, es que España podría estar otra vez llena de grúas. Porque es el negocio de los promotores. Y además suelo hay todo el que quieras y más, pero que no lo quieren soltar. Con lo cual, habría otro botón que sería, quito cualquier tipo de traba burocrática, libero... Ponte un 25% del todo el suelo que tengo y ya estaría solucionando el problema. Ya pasarías de 80 a 250, 300.000 viviendas al año. En 2-3 años, que es lo que se tarda en construir una promoción, estarías solucionando el problema de una manera muy importante. Claro, pero ¿qué haces con la financiación de los ayuntamientos? Claro, que sabemos que el asunto... Llevamos hablando, yo desde que empecé en periodismo económico y ya voy siendo veterana, llevamos hablando no años, sino décadas de la ley de haciendas locales, de la financiación de los ayuntamientos como gran asignatura pendiente. Los ayuntamientos se financian en muy buena medida con el suelo, que es la materia prima de la vivienda. Entonces,
eso no me lo toques. Y tienes toda la razón en lo que decías de los promotores. Yo tengo muchos amigos promotores que están construyendo fuera de España y que les encantaría construir aquí, conociendo de primera mano, como conocemos todos, el problemón que tenemos en España con la vivienda, que se dice que es un problema general de Europa, no con la misma intensidad, intensidad. Te he traído algunos datos por aquí europeos para que veamos, y no es lo mismo, ni mucho menos. Entonces, al final, claro, pues si no te salen los números, no puedes construir, no puedes promover, y te vas fuera y sigues haciendo negocio fuera, ¿no? Al final, es que ya sé que los mundos de Yupi que te gusta decir a ti, que lo acabas de decir también, yo también soy muy de los mundos de Yupi. Esto requiere un pacto de Estado por la vivienda, porque tampoco es una cosa de Pedro Sánchez de ahora, ni mucho menos, ni una cosa que vaya a resolver Feijóo o que pudiera resolver antes Mariano Rajoy. No, esto necesita voluntad política de todos y de todas las administraciones, por supuesto, de la estatal, de la autonómica y de la local, para ponerse las pilas, pero no hay interés en hacerlo, ¿no? Y sobre todo, bueno, si encima tienes este desafío colosal sobre el tapete y lo que haces es perjudicar, lo que haces es restringir la oferta en lugar de ayudar a que esa oferta aflore, pues ya es el no va más, que es la situación en la que nos encontramos. Fíjate que para adquirir una vivienda de 70 metros cuadrados en España a un precio medio de 180.000 euros, y estoy tirando por lo bajo, 70 metros, 180.000, ya quisiera yo pillar una de esas. Sí, bueno, pero eso, la media, yéndome pues eso, vale, claro, a un pueblecito de Soria y yéndome... O como digo yo, a Puerto Llano, que lo conozco muy bien, porque viven mis padres y que allí no hay manera que suba. De Ciudad Real, y un pueblo estupendo, es un pueblo grande, además, de la provincia de Ciudad Real. Bueno, pues se necesitan 4,8 años de salario bruto, en contraste con los 3,3 de Italia. Y podría poner más ejemplos, pero el siguiente país es Italia, y fíjate la diferencia entre casi 5 años y 3 años. De salario para pagar, sí. Claro, en términos de salario bruto, ¿no? Y luego, si miramos la comparativa de con qué edad un español se puede comprar un piso, comprárselo, no de alquiler, lógicamente, porque estaría bueno que la emancipación de los jóvenes estuviera a esa edad. Bueno, pues 41 años, hasta los 41 años en España, la media no se puede comprar una casa. Y en Francia y Alemania, por ejemplo, son 33 los años a los que puedes acceder a ese piso, que es mucho, es mucho. Pero bueno, pero es que 41, es que es un auténtico disparate, ¿no? Y así con todo, es que... Y si nos vamos, Susana, siendo malo, ¿vale? Pues siendo malo pero realista. Claro, esas medias de salario bruto, ¿cuántas veces el salario bruto pueden pagar una vivienda de 180.000 euros? Hablando de 180.000, y te vas al salario medio, en España sí te sale ese ratio, pero si te vas al salario modal mediano, o incluso a la mediana, que digas, a ver, la mitad de la población, ¿con cuánto tendría? Más común, el salario más habitual. Ya no te voy a decir el más habitual, te voy a decir el que divide a España en dos. Vale. La mitad de la población española tendría que emplear, por estos ratios que tú me has dado, una vivienda de 180.000. La mitad de España, el que más suerte tiene de esa mitad, tardaría casi 8 años en pagar esa vivienda. Son 8 años, no en pagarla, 8 años de salario bruto para poder pagar esa vivienda. Si entras en los deciles más bajos ya te vas a 9, te vas a 10 años de salario bruto. Es que, claro, es que en España el problema es que esa capa cada vez es mayor. Que muchas veces atendemos al salario medio, pero lamentablemente el salario medio no es el más habitual. No, y hay mucha gente que desiste directamente de comprarse el piso, porque además de tener una casa, ¿verdad?, que es muy importante tener un techo y unas paredes en las que vivir, pero claro, pero es que hay que comer, y hay que pagar los colegios de los niños, y hay que pagar el dentista, y la seguridad social no lo cubre todo, y encima no funciona todo lo bien que debería, a pesar de la asfixia fiscal que sufrimos los españoles, ¿no? Entonces, en fin, es una auténtica locura, pero yo insisto en la tesis, no hay voluntad política, y esto hay que asumirlo, y el resto son milongas, ¿no? Y porque, bueno, pues eso es, de vez en cuando sopla el viento y de pronto parece que han descubierto el problema de la vivienda y se hacen muchos anuncios muy seguidos, pero anuncios que en muchos casos es tomarle el pelo a los ciudadanos. De hecho, hemos visto campañas de publicidad donde unos ancianos compartían piso y lo contaban
de manera jocosa, ¿no? Sí. Como si eso tuviera algún tipo de gracia. Yo no sé quién le vio la gracia a aquella campaña, la tuvieron que retirar, porque fue un auténtico insulto, campaña del Ministerio de Vivienda, ¿no? Pero eso, yo no veo ninguna luz al final del túnel. Así de triste, me encantaría decir lo contrario, por favor. Sí, porque pero no la encuentro. Si rascas, además, cuando anuncian X viviendas que van a supuestamente a sacar desde el sector público a la oferta, a venta o al alquiler asequible que ellos llaman, realmente ves que está cogido con pinzas, porque cuando hablan de que con Casa 47, el SEPES y demás van a sacar estas viviendas, luego ves que esa cartera de viviendas se nutre sobre todo de la Sareb, que son en su mayoría viviendas que o no están en un estado óptimo para su utilización, o no están allí donde se las requiere, o están ocupadas. Eso te iba a decir, o están ocupadas con K, porque la Sareb hizo en su momento muy buen trabajo, y lo sabemos, y lo habéis analizado aquí muchísimas veces en la casa, en Es Radio y en concreto en el programa, ¿no? La Sareb, el Banco Malo, hizo un trabajo formidable. Es verdad que llegó un poco tarde en España, que se debería haber puesto en marcha antes. Beatriz Corredor, que ahora está de moda, tristemente de moda, ¿no? Por el apagón y sobre todo por la penosa intervención que tuvo el otro día en el Senado. Era la ministra de Vivienda, y ella reconoce, y yo escribí un libro en el año 2015 junto a Pepe Ruiz Bartolomé, que es un gran consultor y un gran divulgador de la vivienda, y en ese libro consultamos a un buen número de actores del mercado inmobiliario, y nos reconoció Beatriz Corredor que llevaba hablando de eso pues un montón de tiempo con Zapatero, pero que no veían el encaje y que les parecía, bueno, pues el Banco Malo llegó tarde porque si se puso en marcha, si no recuerdo mal, en el 2013. No, creo que sí, que fue en creo que fue en el 2013. Pero en todo caso, claro, antes habría hecho ya su función, que era revitalizar un mercado inmobiliario que se había quedado hecho un erial después del maldito estallido de la burbuja en el año 2008. A partir de finales gracias de 2007, al trabajo de la Sareb, unido a la de los mal llamados fondos buitre, que fue bendita un trabajo inversión, en hombre, muchas claro. ocasiones y las OCIMIS consiguieron drenar todo el ladrillo tóxico, como se llamó en aquel momento, que era vivienda muy difícilmente encajable para tratar de solventar el problema de deuda que venía añadido al problema de la vivienda. Aquello se hizo mal, llegó tarde, pero se hizo bien. Pero funcionó efectivamente. Pero la Sareb, como estaba diciendo Rubén, lo que queda ya a estas alturas en la Sareb, que está a punto ya se acaba ya su mandato, porque esto tenía un mandato muy concreto. Yo que algo la critiqué al principio, decía que una empresa que nacía con la vocación de desaparecer no podía ser una buena empresa. Es una empresa muy sui generis, es una entidad. Pero en este caso, la verdad que cumplió el mandato, ha tenido gente responsable encima, que sabía lo que tenía que hacer, y muy importante, contó, como decíamos, con todo el sector para hacer su trabajo, y lo hizo bastante bien. Sí, yo también fui crítica con la Sareb, con los primeros pasos y cómo se hicieron algunas cosas al principio que resultaron demasiado confusas, pero luego es verdad que que se pusieron las pilas y se han hecho muchas cosas, sobre todo en pro de lo que estabas hablando, ¿no? De lo que estabais diciendo, que es la dinamización de un mercado que se había quedado prácticamente en encefalograma plano. Estaba seco totalmente. Se había secado, ¿no? Ahora, claro, cuando el gobierno apela a la Sareb, ya no queda nada en la Sareb aprovechable, ya no queda, porque además se da la circunstancia, y perdónenme los espectadores y los oyentes la perogrullada, pero claro, es que tú no llevas a los inquilinos o a los propietarios al piso donde está construido, sino que esto va al revés, que funciona al revés, ¿no? Y ya no queda nada aprovechable en la Sareb desde hace mucho tiempo, con lo cual, cuando apela a la Sareb Pedro Sánchez, y lo ha hecho con frecuencia, y la ministra, la hemos escuchado, todavía habla de la Sareb como si fuera la solución y fuera la panacea, no queda nada en la Sareb, por favor, que no nos tomen el pelo, porque ya todo lo que había que hacer ya se hizo, y la Sareb está ya en la fase de disolución, ¿no? Y luego también son, por ejemplo, a veces terrenos que van adquiriendo, por ejemplo, el de la cárcel de Carabanchel, decían que iban a derruir para luego levantar, pero claro, es que ahí no está la vivienda todavía tienen que construirla. Claro. Y luego también hay una relación bastante absurda en nuestro país con la vivienda industrializada, que si no es tampoco la solución global, pero hombre, sí que permite, entre otras cosas, fíjate, aparte de
de acortar los plazos de construcción, por supuesto, pero permite además paliar el problemón de mano de obra que tienen los constructores, que es que no hay albañiles en este país, ni albañiles, ni encofradores, y la vivienda industrializada en buena medida pues soluciona eso, ¿no? Soluciona eso, pero y acorta los plazos. Pero tenemos muy poca vivienda industrializada pero no porque son sectores que no dejan de no dejan que se dinamice, claro, por todo, por lo que estamos comentando. Y no se entiende por qué. Porque en otros países de nuestro entorno la vivienda industrializada está infinitamente más desarrollada en España, que tenemos un parque irrisorio. Es que, vamos, es que no llegamos al 10%, ni al 5%, ni siquiera hay estadísticas que realmente nos permitan decir, oye, pues esta senda, esta linde se ha cogido. No, ni siquiera. ¿Hasta dónde tenemos que llegar en precio? Y es respuesta de 30 segundos porque estamos terminando, nos tenemos que ir a las noticias. Para que se empiecen a tomar medidas en la buena dirección, para que llegue ese Pacto Nacional de Vivienda. Pues a lo mejor la guerra de Irán y la inflación que ya estamos notando, que nos hemos ido al 3%, prácticamente un punto de inflación en un mes que llevamos de conflicto en Oriente Próximo, pues a lo mejor eso nos hace que reaccionemos. No se me ocurre otra cosa, porque el precio es elástico. Y seguimos a más. Yo los datos estos últimos que hemos conocido, el 14,3% en 2026, las previsiones estaban por encima de los 2 dígitos, pero no en 14%, esto, más 10, 12, decía el sector. Bueno, empezamos con primer trimestre del año, subida del 10%, 12% como mucho, 14,3% según los datos que hemos conocido. Terrible. Susana Burgos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un placer, me encanta. Gracias a ti, Rubén, también, pero no te vayas lejos. Noticias y volvemos. Y cuando en el reloj marcan la 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias, nos vamos, como siempre, como todos los días hasta ahora, a abrir página de mercados. Y la fotografía fija que nos ofrece hoy nuestro principal indicador, el IBEX 35, es de 17.030 puntos, según nos muestran las aplicaciones en tiempo real, ahora mismo un 0,36% arriba nuestro principal indicador. ¿Cuáles son las compañías que más suben ahora? Indra, un 3%, Celnex, un 2,4% y Mafre, un 1,5%. Son las compañías que más están subiendo ahora mismo, entre las que más bajan Puig Brands, un 1,12% abajo, Fluidra un 1% abajo y ArcelorMittal un 0,39%. Esto, como les digo, es la fotografía fija que nos ofrecen ahora mismo las aplicaciones en tiempo real, donde resaltan, entre las noticias más destacadas, que la inflación de la eurozona salta al 2,5% en marzo por el efecto de la guerra en el precio de la energía. Irán no impacta igual que Ucrania en los mercados, las 5 diferencias significativas. Esto es un análisis que nos ofrece el portal Bolsamanía y que nos habla de cómo los expertos de JP Morgan están poniendo el foco en el contexto salarial y en la situación del consumidor europeo respecto a cómo estaba en el momento del estallido de la crisis de Ucrania. Pero mejor que los analistas de Bolsamanía es nuestro analista de referencia y de cabecera, y además el peregrino de esta Semana Santa, el penitente, mejor dicho, de esta Semana Santa, que es nuestro amigo, nuestro compañero José María Luna, de Luna y Sevilla, Asesores Patrimoniales, a quien ya podemos saludar. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por la presentación y un placer estar un día más con todos vosotros. Hombre, yo es que dije, a ver, ¿a quién me traigo para estos días de Semana Santa? Que viva la Semana Santa, que le guste, que además sea uno de los analistas más mordaces del mundo financiero en España. José María Luna. José María, ¿te vienes? Allí que está. Y aquí le tenemos, José María. Estos días de Semana Santa importantes, y importante también seguir un poco el mercado que no nos deja indiferentes. No te lo puedes perder un solo día, ¿eh? Pues efectivamente, sin duda alguna. Hoy el tono, sin duda alguna, es mejor. Continuamos las subidas del día de ayer, sobre todo la parte europea. Seguimos, como decíamos ayer, en una situación de compás de espera y por ponerle algún titular, aunque vosotros a nivel periodístico y como grandes comunicadores seréis capaces de hacerlo mucho mejor que yo, ¿no? Pero yo diría que el mercado respira, pero con mascarilla, ¿de acuerdo? Anda. Hay que pensar que se dan ciertas variables en el día de hoy que hay que tenerlas muy presentes, ¿no? Hoy cerramos el trimestre, solo cerramos el mes de marzo, sino cerramos el trimestre, con lo cual muchas casas de gestión de activos
pues tratan de que la foto de cierre de trimestre sea lo mejor posible, ¿de acuerdo? Es decir, cierto efecto maquillaje para tratar de que los índices estén menos mal que días atrás, pues también influye, ¿de acuerdo? Siempre cierre de trimestre, sobre todo cuando no ha sido especialmente bueno, se trata de que, bueno, pues unos con otros, como una carrera, ¿de acuerdo? No como una estación de penitencia, sino como una carrera en el sentido de a ver quién queda un poquito mejor en el ranking, pues se trata de que haya menos sangre, ¿no? Pero también hay otras variables que son importantes a tenerlas en cuenta, ¿no? Si nos centramos en el conflicto bélico, Trump nos sigue dando mensajes contradictorios, ¿no? Por un lado sigue la amenaza a Irán de que si no reabre el estrecho de Hormuz, pues que lo va a laminar prácticamente, pero y el mercado se queda con este pero, señala que hay ciertos avances en la negociación y que incluso, aunque no se reabriera el estrecho de Hormuz, pues incluso antes de que acabe la tregua del 6 de abril, pues que podría haber ciertos acuerdos importantes. Esto hoy se valora de forma positiva porque, bueno, el mercado se quiere quedar como que no va a haber botas militares sobre el terreno iraní. Correcto. Digamos, si es así, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa es una variable muy a tener en cuenta, aparte de lo que decía anteriormente, el efecto ese maquillaje del cierre del trimestre. Pero luego hay una cosa muy importante, ¿no? Yo creo que fue la última intervención de Jerome Powell, como máximo responsable a día de hoy de la propia Reserva Federal Norteamericana. Nos dejó muchas perlas en su última comparecencia y Powell vino a decir pues que la expectativa de la inflación sigue anclada, es decir, puede repuntar la inflación, pero no ve un escenario de momento hiperinflacionista, ¿de acuerdo? Fíjate, en Europa ha subido la inflación, pero algo menos, poquito menos de lo que se esperaba, ¿de acuerdo? En Estados Unidos lo que más preocupa, y señaló Powell, evidentemente, el decir esto, el mercado cómo lo ha recogido, pues lo que ha recogido ha sido, dice, anda, pues a lo mejor la Reserva Federal Norteamericana no sube los tipos de interés de forma inminente en la próxima reunión, sino que tarda algo más de tiempo en subir los tipos de interés de referencia. Y eso ha supuesto un cierto rally de alivio, cierta recuperación de alivio en los mercados de bono, bajando la rentabilidad de casi todos los tramos de la curva, los de corto, medio y largo plazo. Sí. Eso, sin duda alguna, es un balón de oxígeno para todos, no solo los que están hipotecados en Estados Unidos a 30 años o se vayan a hipotecar, sino también para las compañías o el propio Estado que tiene que refinanciar la deuda. Pero algo muy importante también señalaba ayer, ¿no? Decía que las herramientas de las políticas monetarias, cuando hay un shock de oferta, como este caso es por el conflicto bélico, no son muy eficaces, pero dejaba la puerta abierta a la posibilidad de, si viera riesgos financieros, sobre todo por un menor crecimiento económico, habrá que estar muy atentos a los datos de empleo que vayamos a conocer, si hubiera un riesgo en la parte financiero, dejaba la puerta abierta a la posibilidad de nuevo inyectar liquidez, sobre todo en el mercado interbancario, ¿de acuerdo? Correcto. No tanto para crecer, ¿de acuerdo? Sino esa inyección es, ya sabemos todos, al final es los mercados, igual que la vida se mueve por el agua, los mercados también se mueven por la liquidez, ¿no? Entonces eso también se ha recogido de forma positiva, ¿no? Con lo cual, moraleja, síntesis de esta estación de penitencia de hoy, martes santo, ¿no? Sí. Pues lo primero, lo que se valora es que probablemente la guerra no es eterna, ¿de acuerdo? Es decir, que va a tener un fin, que por otro lado los bonos, la renta fija está hablando y en estos momentos quizás preocupa más el débil crecimiento económico más que la inflación se nos dispare. Hay una rotación a nivel de los mercados, se está yendo el dinero, el flujo de dinero del grow, desde la tecnología hacia el value, se sigue confirmando, sobre todo en los sectores de energía, materias primas en general, utilities, etcétera. Y luego, bueno, pues cierta posibilidad, o se está comprando lo que llamarían los ingleses el deal, un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos que evite la intervención en terreno de iraní por parte de los marines norteamericanos. Veremos si eso se confirma o no, con lo cual, insisto, y me quedo con el titular del principio, lo de mercado que respira pero con mascarilla, ¿no? Cierta cautela, aunque el tono hoy es un poquito mejor. Es un poquito mejor. De todas maneras, a mí me resulta curioso esa lectura que haces respecto a las posibilidades
de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, es decir, que primen los bancos centrales el hecho de poder hacer peligrar una recuperación o que llegue una depresión económica y que eso pese frente a la pulsión alcista de los precios, esa estanflación de la que hablábamos ayer. Tú, si tuvieras que echarle 2 eurillos a una apuesta, ¿qué pensarías? ¿A qué se lo echarías? ¿A que vamos a ver subidas de tipos de interés este año o a que no las vamos a ver? Sí las vamos a ver, pero no en todos los bancos centrales. Correcto. Es decir, es mucho más fácil que el Banco Central Europeo sí suba tipos de interés. Sí. Hay que darse cuenta que el Banco Central Europeo tiene... Le ha bajado mucho más de lo que lo bajó Estados Unidos, sí. Claro, efectivamente hubo una bajada antes y quizás con más intensidad que en el caso de Estados Unidos. Muy probablemente los tipos de interés en Europa antes de la guerra deberían de estar algo más altos de los que los ha dejado el Banco Central Europeo. Probablemente los políticos, porque no son tecnócratas, los políticos que están al frente del Banco Central Europeo se dan cuenta de que el riesgo que corre la Unión, en este caso la Unión Europea, con una situación de tipos más bajos ante la posibilidad de que suba la inflación, Europa es una de las partes más débiles, ya lo decíamos ayer, por la dependencia energética, pero aquí no va a primar el tema del crecimiento económico, aquí lo que va a primar es que se le dispare la inflación. De momento se sube de forma contenida, pero si tuviera que apostar, el Banco Central Europeo, muy probablemente el siguiente movimiento sea un movimiento al alza. No sé si habrá 1 o 2 movimientos al alza, pero previsiblemente sí. Eso evidentemente va a encarecer el Euribor, ¿de acuerdo? Para la gente que tiene tipo de interés en sus hipotecas variables, esa es la parte menos bonita, pero ojo, si el dinero paga, ¿de acuerdo? Es decir, el cash paga, hay productos de renta fija de muy corto plazo que recogen la subida de tipo de interés, es decir, que para el ahorrador, en lugar de tener a lo mejor el dinero aparcado en casa o en una cuenta corriente, hay productos de inversión, que es la parte buena, que le puede dar una cierta rentabilidad y con un riesgo muy, muy controlado, ¿de acuerdo? En el caso de la Reserva Federal Norteamericana, yo creo que va a ir con pies de plomo. Hay que pensar que va a haber un relevo, no sé cuándo se producirá, pero va a haber un relevo al frente. Y luego va a haber mucha, y lo decía Jerome Powell, va a haber, dentro del seno de la Reserva Federal, no va a haber una única voz, va a haber muchas opiniones y además muy enfrentadas, ¿no? Yo creo que se van a tomar su tiempo para ver cómo impacta esta crisis, la duración de la misma, como hablábamos ayer, y cómo impacta sobre la inflación, pero hay otro mandato, que es el mercado de empleo y sobre todo el crecimiento económico. Si ven peligrar una situación de estanflación, repito, no sería de extrañar que la FED soplara y absorbiera. Las dos cosas tan difíciles, ¿verdad? Eso habrá que verlo. Por un lado, subir tipos, a lo mejor hacia final o el segundo semestre del año, algún cuartillo de punto puede ocurrir, pero a la vez inyectar liquidez. Pues estaremos muy pendientes de ver cuál es la decisión que toman. Aquí lo contaremos y siempre con tu ayuda. Muchísimas gracias, señor. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo a todos y cuídense mucho. Muchas gracias. Chao. Y nosotros en esta Semana Santa, segunda recomendación literaria en el día de hoy, la biografía de Elon Musk por Ashley Banks, siempre con la ayuda de José Ruiz de Alda. Continuamos con ánimo de lucro, lo hacemos con el profesor José Ruiz de Alda, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, inversor, amigo y el especialista en traernos los libros que hay que leer. Estamos rellenando con él una biblioteca fantástica. Tendremos que hacer una recopilación en redes sociales. Profesor, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Bienvenido de nuevo a Con ánimo de lucro. Muchísimas gracias. Estaba diciendo que tenemos que hacer una recopilación de todos los títulos que hemos ido dando y los vamos colocando en redes sociales para que la gente que se haya perdido alguno tenga la lista y les pueda echar un vistazo. Porque la verdad, de todo se aprende mucho. Y tenemos hoy un personaje polémico, pero que como personaje a estudiar a través de biografías autorizadas en este caso, no deja de ser interesante. Hablamos del dueño del imperio SpaceX, del dueño de Twitter, del dueño de Tesla y del actual mano derecha del presidente de los Estados Unidos en lo que a reducción del tamaño del Estado se refiere, o eficiencia del Estado se refiere, que es Elon Musk. Efectivamente. Eso sí, venimos con no la última biografía, que hay una más reciente que se publicó hace poco, sino con una biografía previa que es de Ashley Vance, escrita creo que es en 2015, si no me equivoco, ¿no?
Creo que el libro se llama Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro. Eso es. Tengo aquí enero del 18, pero no... Enero del 18, efectivamente. Yo creo que se escribió... Fecha de publicación enero del 18, sí. Efectivamente. Yo creo que narra hasta 2016, 15-16, si no me equivoco. O sea, no Correcto. entra toda la parte última de Elon Musk que tenga que ver con la política, etcétera. Esa parte, digamos, no está... Que para mí, en cierto modo, es la menos interesante, también te lo digo, ¿no? Porque, como hemos visto aquí en otros ejemplos, que hemos hablado de biografías de empresarios, como en el caso de el fundador de Nike y el fundador de Virgin, que vimos, pues en este caso, pues es la historia de una persona excepcional, obviamente, sin entrar a juzgar otro tipo de factores o consideraciones, y un poco de cómo ha sido su vida, ¿no? Y darte cuenta un poco a veces de la sucesión de aleatoria de situaciones que dan a una persona de este calibre, ¿no? Situaciones aleatorias que pues van marcando los pasos de una vida que le ha llevado a, bueno, no sé, o sea, no se llega a ser el tipo más rico del mundo de casualidad. O sea, eso no es algo que viene, como dice muchas veces la izquierda, por cuna o por injusticias divinas. No, es a base de trabajo, talento y saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes claves del señor Musk, y de cierta audacia, porque si uno ve las primeras partes de su vida o hasta que consigue rentabilizar PayPal, ¿cuánta gente no se hubiera quedado ahí y hubiera dicho, tengo ya mi vida más que resuelta, puedo vivir a cuerpo de rey, además era muy joven, tengo toda mi vida por delante, tengo dinero para 7 vidas, ¿no? Como le gusta decir al señor Sánchez, tienen dinero en el banco para vivir 100 vidas. Era el caso de Elon Musk. Podría haberse dedicado a tomar el sol en República Dominicana el resto de sus días y no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Pero él es ambicioso y es una mente inquieta y le obsesionan determinadas cosas, pues la eficiencia en los procesos, la eficiencia en la productividad, le obsesiona querer anticipar el futuro, y eso es lo que le ha movido a, una vez triunfa con PayPal, en el caso de PayPal, me imagino que en los proyectos anteriores también, decide invertirlo todo, jugárselo todo, sí. Y eso es lo que ha ido haciendo, una hecho, vez y otra vez. Parece que me has leído la mente, porque es justo lo que te iba a decir. O sea, la sensación cuando lees el libro y te cuenta, bueno, primero obviamente habla de su experiencia, como mucha gente sabe, Elon Musk nació en Sudáfrica, su padre es sudafricano y su madre era canadiense, o es canadiense, y él luego se traslada ya a... Él viene de una familia acomodada, de hecho creo que su padre llegó a tener alguna mina de piedras preciosas en Zambia, si no recuerdo mal, de diamantes me parece, y tiene una vida, de hecho creo que sus abuelos hicieron una aventura en avioneta cruzando, no recuerdo, o sea, lo explica en el libro, no recuerdo qué cruzaron, intentando cruzar, no sé si era de África a Australia, no sé, era una cosa de estas en avión, o no recuerdo muy bien, pero eran aventureros, y de hecho yo creo que su padre fue un político anti-apartheid en Sudáfrica, pero bueno, luego él se va a vivir a Canadá porque él busca entrar en Estados Unidos, que es el mundo que a él le atrae por un poco la apertura que tiene para una persona como él, que él ya destaca desde muy joven, porque creo que crea un videojuego con 12 años o 13 años y se lo vende a una revista. O sea, es programador desde muy jovencito, programa un videojuego y se lo vende a una revista en Sudáfrica, ¿no? Con lo cual obviamente es una persona ya excepcional, inquieta. Yo desde luego a los 12 años no estaba programando nada, estaba con una espada de madera peleándome con mi hermano, entonces jugando a las canicas. Efectivamente, entonces, pero si te das cuenta que él va a estudiar a Estados Unidos, creo que hay un momento que tiene la opción de estudiar en Stanford y lo abandona porque había estudiado ya en la universidad y no quiere hacer un programa en Stanford, sino que lo que quiere es ya ponerse manos a la obra y desarrollar proyectos. Entonces, primero crea una empresa que se llama Zip2, si no recuerdo mal, la vende por $300 millones, que creo que no era suya en su totalidad, aunque puede que se me olvide, no me acuerdo ahora mismo. Y ya todo ese dinero lo invierte en X.com, que es una especie de banco digital que luego se fusiona con otra compañía y da origen a PayPal, ¿vale? Y entonces, lo primero que es lo que has comentado, da la sensación de que para él la riqueza en sí misma no es un objetivo. Para él lo que es un objetivo es el transformar las cosas, ¿no? Es una persona... yo creo que es bastante obvio, ¿no? En otros momentos he leído que él vivía en un apartamento donde tenían los hangares de SpaceX y vivía en un apartamento como el de todos los empleados, a pesar de tener una pedazo de mansión en otro estado, con lo cual está claro que es una persona que tiene prioridades. De hecho, en el libro cuenta que en un momento dado, no sé si es la venta de Zip2 o luego con PayPal, que lo venden en 2002, lo venden por 1.000 y pico millones, creo, y él ahí
o 2.000 millones, no recuerdo por cuánto lo venden, y él también saca una parte importante. Creo que se compra un McLaren y es como que le dura muy poco, enseguida se da cuenta que eso a él no le hace feliz. O sea, que la dopamina no se la genera consumir una vez que tiene la vida resuelta, sino el estar constantemente haciendo algo. Y casi siempre invierte prácticamente todo lo que obtiene en la empresa anterior, lo invierte en la siguiente, y luego, si repasas el libro, te va contando los casos, siempre te da la sensación de que está en lo que dicen los americanos, ¿no? On the edge. O sea, está en la delgada línea roja de quebrar siempre, en todos sus proyectos, con lo cual, por eso te digo que es una concatenación de improbabilidades estadísticas, porque claro, lo normal en un empresario que intenta innovar mucho y anticiparse mucho al futuro, es que lo normal es que falle, y que se adelante. Tiene que fallar, sí. Claro, entonces, sobre todo que aciertes o que tengas éxito en muchas seguidas, cuando la probabilidad de fallo en cada emprendimiento, sobre todo en temas tecnológicos que tratan de hacer una disrupción muy fuerte en un negocio establecido, pues es muy difícil. Y sin embargo él, pues poco a poco va, en el caso de Tesla también, el montado está prácticamente quebrado, en el caso de SpaceX también, tiene un accidente que prácticamente les deja sin fondos en un momento clave. Quiero decir que te das cuenta que él está constantemente viviendo en el alambre o en el borde del precipicio pero a él le da igual, pero antes es lo que le gusta, ¿no? Estar constantemente tratando de hacer algo excepcional y siempre en el límite, ¿no? De conseguirlo y no conseguirlo. ¿Y cuál es, a tu juicio, la clave del éxito? Porque evidentemente eso de vivir siempre en la navaja y caer siempre del lado bueno no está hecho para todo el mundo. No todo el mundo puede hacerlo. Habrá gente que se la juegue, le salga una o dos veces, pero batacazo se va a pegar y no puede saber absolutamente todo. Pero con PayPal lo hace con Twitter, además una machada. Oye, ¿cuánto vale? Venga, pues te lo compro y voy, además con un propósito bien claro. Quiero que esta red social vaya hacia adelante, sea rentable, sea muy rentable, y que además se base en los principios de libertad. Es decir, que aquí pueda decir lo que quiera el que quiera, sin más límite que el código penal de cada sitio. Ya está. No hay más tutía. Y, jolín, lo consigue. O sea, es decir, reduce gasto a muerte, hace eficiencia a los procesos, convierte la herramienta en una herramienta mejor, y así sigue, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave del éxito? No duerme, lo que ha estudiado, su obsesión por la productividad. ¿Qué es lo que crees tú que mueve hacia el éxito a una personalidad como la demás? Lo primero es que él no tiene éxito en una compañía, ¿no? Porque hay veces que, bueno, pues ver con la situación de Amancio Ortega, y seguro que es una persona brillante, que lo ha hecho muy bien, pero bueno, no sabes si en otras circunstancias hubiera tenido éxito, ¿no? En el caso de Elon Musk, fundó Zip2, luego X.com, que es, por cierto, como se llama hoy Twitter, porque él siempre, de hecho, hasta tiene un hijo que tiene el nombre de X, creo, X y... Entonces, él luego se fusionó con PayPal, luego fundó SpaceX, que es una empresa de cohetes, ¿no? Digamos, de lanzamientos espaciales, que lo que hace es colocar satélites en órbita, etcétera, y que lo hace con una fracción del coste, porque ha conseguido una tecnología en la que aterrizan los cohetes y por tanto no se desecha. Como todo el mundo sabe, cuando hay un cohete, hay una parte que se separa del cohete en un momento dado y cae a tierra, y normalmente pues se pierde, explota, vamos, y él ha conseguido que aterricen y sean reutilizables. Eso ha hecho que el coste para la NASA de cada lanzamiento haya caído drásticamente y ha tenido un éxito enorme. Esa compañía no cotiza en bolsa, que es SpaceX. Luego tiene Tesla, que creo que no hace falta que cuente el ejemplo. No. Tiene The Boring Company, tiene muchísimas compañías en las que ha tenido éxito. Entonces yo creo que es una mezcla, además en todas tratando de ser revolucionario, o sea, tratando de hacer algo que no hayan hecho los demás y hacer una revolución en la industria. Yo creo que es una persona con visionario totalmente, con una capacidad analítica bestial y con todas las fichas en la mesa. Quiero decir que es su vida. O sea, probablemente sea más importante eso, casi que, no decir que su familia, pero quiero decir que obviamente vive por y para eso, ¿no? El caso de Twitter lo pondría un poco aparte porque me da la sensación que tiene más que ver con los problemas que ha tenido con un hijo suyo, que él considera que fue infectado, ¿no? Como dice él, por la ideología woke, y se cambió de sexo y con el que no tiene relación. De hecho, dice que no es su hijo. Y yo creo que lo de Twitter no tiene o sea, obviamente va a intentar eficientarlo económicamente para que sea rentable, pero yo creo que lo hizo más por temas éticos y morales que por un tema económico y de cambiar nada. Creo, no lo sé, o me da esa sensación, pero eso ya es posterior. Eso, de hecho, en este libro no sale porque no era propietario, ¿no? Pero vamos, sin duda es un caso de éxito. Es tremendo. Bueno, pues podemos encontrar esta biografía de Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro, biografía y memorias de Ashley Vance. Se puede encontrar en libro de bolsillo, en tapa blanda, en tapa dura, en versión Kindle, en Amazon,
desde 8 euros 8,50 la versión Kindle, hasta 17 euros la de tapa blanda, 15,16 la de tapa dura. No hay excusa, podemos aprender de un genio como Elon Musk, y espero que dentro de poco salga otra, bueno, dentro de unos años, cuando ya haya pasado su paso por la política, a ver qué balance hacen. José Ruiz de Alda, como siempre, muchas gracias. Un gustazo. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Nosotros les esperamos mañana a las 12. Aquí, cuando termine Federico, aquí estaremos Con Ánimo de Lucro, en directo en YouTube, también en Es Radio, en el streaming de Es Radio y en el 105.7 si nos escuchan desde Madrid. Y nada, hasta mañana, amigos. Pásenlo muy bien. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro.